¿Qué es lo más inquietante que la humanidad ha encontrado en la Luna? No son extraterrestres ni bases, sino algo que no debería estar allí. Con la presentación de nuestro aterrizador lunar tripulado, este descubrimiento se ha vuelto crucial. Han pasado más de 50 años desde que los astronautas del Apolo pisaron la Luna por última vez, y desde entonces ningún ser humano ha vuelto a dejar su huella en esa Tierra. Pero luego se enviaron decenas de sondas, algunas aterrizaron con éxito, otras orbitaron y otras fueron estrelladas deliberadamente para ver qué lograban provocar. En general, la Luna es el cuerpo celeste más estudiado por el hombre, pero incluso tras décadas de investigación sigue llena de misterios. Ya sea por su forma de almacenar calor, sus principios de conducción eléctrica o incluso las características de su suelo, aún sabemos muy poco. El universo parece ser así. Cuanto más se estudia, más preguntas surgen. Por ejemplo, había grandes expectativas antes de tener muestras de suelo lunar, pero una vez traídas, se descubrieron rastros químicos que no deberían existir, lo que ha dejado a los científicos desconcertados durante las décadas siguientes. Podrías pensar que un descubrimiento científico lo cambia todo de inmediato, pero el proceso real es muy lento. A veces, incluso cuando todos lo notan, nadie lo cree. Esto empezó en 1976. En ese entonces, la Unión Soviética lanzó una sonda no tripulada llamada Luna 24, su última misión para recolectar muestras de suelo. Nadie prestó atención a la misión, no era la primera ni era a gran escala, pero en realidad logró algo importante en silencio. Perforó unos 2 metros bajo la superficie, extrajo una pequeña sección de suelo y la envió de vuelta a la Tierra. Eran solo 170 gramos de tierra, más o menos el peso de una pelota de béisbol. Aunque era poco, en ese estrecho tubo de polvo apareció algo extraño, un rastro de agua. Aproximadamente el 0.1% de la muestra contenía agua, y cuanto más se profundizaba en el estudio, más agua se encontraba. Debería haber sido un gran acontecimiento, pero por el contrario, los científicos pensaron que el agua procedía de la Tierra por contaminación, tal vez del aterrizador o de los equipos terrestres, porque los libros de texto decían claramente que la Luna estaba seca y que el agua era imposible. Y no era la primera vez. Las muestras traídas por los astronautas del Apolo también tenían señales similares de hidrógeno, pero fueron ignoradas como contaminación. Así, estas pistas, que deberían haber causado un gran revuelo, quedaron acumulando polvo en los informes de laboratorio durante décadas. No fue hasta el cambio de siglo cuando la gente empezó a reaccionar. ¿Nos habíamos perdido algo importante? Pero para cuando estuvimos listos para volver a investigar, la Luna ya nos tenía preparados más acertijos. Si te dejaran en el borde de algunos cráteres en los polos lunares, verías un paisaje casi antinatural, no por lo que hay allí, sino por lo que falta. No hay luz, solo una sombra permanente que no se ha movido en miles de millones de años. Estas áreas se llaman regiones de sombra permanente. ¿Por qué es así? Porque la Luna está muy recta, con una inclinación de solo 1.5 grados. Esto significa que cuando la luz solar llega a los polos, los rayos pasan casi rozando la superficie. Los cráteres son tan grandes y profundos que la luz no entra. Por eso esos lugares casi nunca han visto un rayo de sol en toda la historia del sistema solar. No solo es frío, sino que no hay ciclo térmico. Los lugares más gélidos pueden bajar de los menos 240 grados centígrados, más frío que el lejano Plutón, siendo posiblemente los puntos más fríos del sistema solar. En los años 90, los científicos empezaron a pensar que si cometas o asteroides chocaron alguna vez con la Luna, trayendo agua, tal vez el vapor de agua flotó hacia esos cráteres, se congeló y nunca más salió. Esta idea se volvió muy popular, porque significaba que la Luna no era una piedra muerta, sino un almacén de recursos, una futura gasolinera. Desde entonces, todas las miradas se centraron en los polos lunares. Observar desde la Tierra ya no era suficiente, teníamos que ir a verlo de cerca. Pero el problema es que estos lugares tan prometedores son también los más difíciles de alcanzar. El terreno es complejo, no hay luz y los paneles solares son inútiles allí. Pero la tentación era tan grande. ¿Y si realmente había hielo? Así se enviaron oleadas de misiones de exploración con el objetivo de encontrar pruebas sólidas. Y justo entonces las cosas se pusieron raras de nuevo. Los científicos sospechaban que había hielo, pero aterrizar directamente era muy arriesgado, así que las primeras misiones orbitaron. La primera fue Clementine, de la NASA, en 1994, que mapeó la Luna y confirmó los cráteres oscuros, pero no llevaba instrumentos para confirmar el hielo.
En 1998, la NASA lanzó Lunar Prospector para buscar agua. Escaneó la Luna y encontró grandes señales de hidrógeno en los polos. Esto entusiasmó a los científicos. Se estimó que podría haber cientos de millones de toneladas de hielo. Pero surgió otro problema. Encontrar hidrógeno no es lo mismo que encontrar agua. Podría ser parte de minerales y los instrumentos no podían notar la diferencia. Además, un orbitador no puede ver el agua directamente, por lo que no había pruebas definitivas. Esto hizo que la comunidad científica se desconcertara de nuevo. Había datos y pistas, pero ninguna confirmación. Era como si la Luna te dijera que tiene un tesoro, pero no te dejara abrir la caja. Entonces pensaron, si no se ve bien desde arriba, simplemente hay que chocar contra ella. La lógica era simple. Si el hielo está en el fondo del cráter, golpeo fuerte para que los materiales salgan a la luz por la mañana y poder analizarlo. El primer intento fue con Lunar Prospector en 1999, pero no detectó hielo. El experimento no fue concluyente. Algunos dijeron que el ángulo fue malo o el golpe muy suave. 10 años después, en 2009, la misión LCROS de la NASA cambió las cosas. Usaron el cuerpo del cohete como proyectil y lo lanzaron contra el cráter Cabeus. Minutos después, el satélite LCROS voló a través de la pluma de escombros para analizarla. Esta vez funcionó. Los instrumentos detectaron vapor de agua real y medible, además de metano y amoníaco. Fue la primera vez que la humanidad tocó realmente el agua lunar. Los científicos celebraron. Parecía que el enigma de décadas se había resuelto. Pero pronto surgieron nuevas dudas. Se detectó agua, pero ¿cuánta hay exactamente? ¿Es hielo sólido o granizo mezclado con tierra? Y lo más importante, ¿es fácil de extraer? El CROS se destruyó en el impacto y no pudo dar más información. Solo supimos que había agua en ese punto, pero el panorama completo seguía siendo un misterio. Siempre se había pensado que el agua debía estar en las sombras más frías y oscuras, como en un congelador natural. Pero la Luna siempre tiene trucos nuevos. Orbitadores como el LRO de la NASA y la Chandrayaan-1 de la India empezaron a detectar señales débiles de moléculas de agua en superficies iluminadas por el Sol. Eso desafió todo conocimiento, ya que la Luna es un vacío sin atmósfera ni ciclo del agua como el de la Tierra. Se propusieron teorías: micrometeoritos que traen agua o la liberan al golpear minerales, o el viento solar, cuyos protones golpean el oxígeno del suelo lunar para sintetizar agua. Sea cual sea el origen, esto cambió las reglas. Significa que quizá no necesitemos ir a los oscuros cráteres polares. Quizá toda la superficie tiene una fina capa de humedad. Esto amplió enormemente las opciones para futuras bases. En 2023, la India lanzó Chandrayaan-3 hacia el Polo Sur. Fue la primera vez que se envió una sonda allí. El rover analizó el suelo y encontró varios elementos, pero nada de hidrógeno. Sin hidrógeno, no hay agua. Todos quedaron perplejos. ¿Estábamos equivocados o el agua estaba demasiado profunda para la pala del rover? Antes de entenderlo, llegó la noche lunar y la sonda quedó inactiva para siempre. Pero antes de eso, encontró una pista clave. La superficie estaba a 60 grados centígrados, pero solo a 8 centímetros de profundidad la temperatura caía a menos 10 grados centígrados. Esto indica que el suelo lunar actúa como una capa aislante. Explica por qué no se halló nada en la superficie. El hielo podría estar escondido apenas unos centímetros debajo. No es que no haya agua, es que nuestras palas eran cortas. El problema no es la sequedad de la Luna, sino que nuestras herramientas no son las adecuadas. Si esto es cierto, el próximo aterrizador solo necesitará un taladro más fuerte. Durante décadas buscar agua era una curiosidad científica, pero ahora es la base para futuras misiones. El agua es pesada y cara de enviar desde la Tierra. Obtenerla allí permitiría beber, cultivar comida y fabricar combustible de cohetes separando el hidrógeno del oxígeno. La Luna sería una gasolinera para ir a Marte. A pesar de los datos, la Luna siempre nos da resultados contradictorios. Vemos hidrógeno desde la órbita, pero no en el suelo al aterrizar. Vemos vapor en impactos, pero no hielo visible. ¿Y si nos equivocamos en cómo se almacena el agua? Quizá nuestras herramientas actuales ven mucho, pero no tocan profundo. Pero el ser humano no se rinde. La próxima misión llevará taladros más avanzados para romper el último obstáculo. Cuando logremos extraer ese hielo, comenzará una nueva era en la que la Tierra será el puerto hacia el resto del cosmos.